Bueno, encuentro con Clara, una mujer noble, de la nobleza, desafiante y libre. En 1193 nació Clara en Asís. Es la primera de las tres hijas de Hortulana y de su padre, que es un caballero, Faburone de Ofreducci de Bernardino. Ellos son parte de las 20 familias nobles que viven en Asís, que fueron expulsadas. ¿Se acuerda? Francisco de Asís estuvo en esa revuelta cuando las expulsaron de ahí del territorio. Esta es la parte que nos toca un poco ya con Francisco, ¿verdad? En 1212, en la noche de aquel domingo de Ramos, sucede el proceso de fuga de Clara con los frailes. Ella a sus 18 años había vendido la dote de su herencia que servía para el matrimonio. Ya la tenía y ella la había vendido, dando el dinero a los pobres. Clara huye de su familia. Los frailes la llevan a Clara a la Porciúncula. Y allí en una ceremonia, Francisco le corta el cabello. Luego se pone la túnica de penitente. Y este rito es hecho por dos laicos. Esto es importante tener en cuenta este proceso. Hay varias cosas que se dicen. En los historiadores apuntan de que tuvo que haber ayudado el obispo, que el obispo tuvo que haber estado involucrado, que tuvo que haber tenido contacto con otros frailes, y entre esos está el primo de Clara, y también posiblemente un encuentro con Francisco de Asís, porque la iba a recibir la hija de un noble. Ya hemos dicho que no son amigos, que no se conocen, que Francisco le lleva 12 años. Entonces ese encuentro no era muy fácil, no era, sí, vénganse, ya hoy eres santita con nosotros, no. Y como ven, fue una escapada, ustedes saben, por la puerta de los muertos. O sea, una puerta que primero no era fácil que la pudiera abrir Clara ella sola, por el peso que tiene esa puerta. Entonces tuvieron que ayudarle. ¿Quiénes? Ahí está un buen tema abierto, pero sí era como posible hasta la mamá, porque después se van a dar cuenta que la hermana y la madre le acompañan en esa estructura de primera fraternidad que va a tener Clara. Entonces, no queda lejos que hubo complicidad de la madre y de la hermana con Clara de Asís. Entonces, aquí estamos viendo toda una ruptura, toda una fuerza de Clara en la toma de decisión, incluso vender el dote. Eso no suena muy ligero, pero no es nada ligero. Nada, nada. O sea, ella queda desheredada y queda desprotegida, porque el dote es parte de la estructura patriarcal. El hombre, el macho, defiende y cuida a la mujer, y es un bien y es un objeto de bien. Por eso es un intercambio con un dote. O sea, de un hombre pasa a otro hombre. Ese es el intercambio en esta lógica del dote. No es el sacramento, no estamos hablando del sacramento que hoy se exige que sea libertad y todo, que no vaya a haber coacción, que si no es inválido. ¿Ven cómo esos trámites de hoy responden a estas situaciones? Entonces Clara rompe con todo y sale. Y la recibe Francisco de Asís. Estamos en 1212. Apenas en 1209 Francisco le ha sido aprobada por el Papa Inocencio III su forma de vida. A veces decimos la regla y todo. No, su forma de vida. O sea, le dijo, está bien, anda a vivir pues así. No te voy a considerar hereje, eso quiso decir. Y ellos fueron a vivir. O sea que no hay una estructura. La lleva a la Porciúncula porque ellos estaban en Ribotorto, la primera fraternidad, y porque ahí era donde Francisco era su punto de referencia. Y le corta el pelo porque ese sí es un signo de consagración a Dios, que lo hacían los grupos heréticos de la época. Y se pone la túnica o un vestuario de penitente.
¿Por qué razón? Porque rompe con la estructura de la nobleza, entonces tiene que romper con el traje de la nobleza, su vestuario. O sea, todo está cargado de simbología. Y por eso decíamos que es un rito de dos laicos, porque Francisco de Asís no tiene votos, no es religioso en este momento. No es que es novicio, ya él no, ya este ya es santito, entonces él es el fundador porque no hay nada. Y son dos loquitos que se juntaron, jóvenes. Ella quiere seguir a Francisco y los frailes. Y va sola, ¿eh? Eso es fuertísimo. Fíjense hoy mismo lo que le significa a una mujer esta toma de decisiones. Entonces, Sí se está viendo. gracias. Damos a los 18 años, ¿verdad? Las hermanas la llevan, los hermanos llevan a Clara a vivir a un convento, donde ella sirve como criada, como una persona que ayuda a las hermanas. Estando en ese convento, llegan sus familiares a querer llevársela, pero eso no se logra. Aquí es donde se dice que no la pudieron mover del altar. Luego ella es trasladada a una capilla en el bosque llamada San Angelo de Panzo. Ahí viven otras mujeres con ella una vida semi-eremítica. Igual vuelven los familiares a buscarla. Acuérdense que aquí vienen los hombres, el tío, el que va a buscar a Clara. Ya no aparece el padre, pero son sus tíos porque hay de por medio un dote, una promesa, un intercambio entre familias nobles. Y las hermanas se van a vivir a San Damián luego. Ya aquí está la hermana de ella, se le unió Inés en Ángelo de Panzo, y ahí inician una vida de hermanas menores. Y esta casa, aquí está el truco, está protegida por el obispo Guido II, que es de San Damián, aquí es donde vienen a vivir. Y es esa línea que está marcada, es lo que era esa estructura cuando Clara llega. Esa es la estructura donde vive Clara, donde inicia, donde va a morir incluso. Ella no tiene nada que ver con el protomonasterio que se presenta hoy. Donde está el cuerpo hoy de Clara, ella nunca puso un pie, nunca vivió, nunca llevó vida allí. Es aquí donde va a pasar Clara. Y tiene protección del obispo esta casa. También en ningún documento se ha encontrado que San Damián, esta casa que acabamos de ver, se constituyera un monasterio. O sea, no hay documento que diga que Clara vivió en un monasterio o que San Damián era un monasterio. Y ni Francisco ni Clara hablan de clausura en San Damián. Estos son datos de la historia. La vida en San Damián estará unida a la ciudad de Asís, porque San Damián está pegado a Asís, en relación con la gente, con el pueblo. Así vivía Clara con las hermanas. Y al mismo tiempo en una vida de fraternidad de hermanas menores o damas pobres, como van a ser conocidas. Y en esto es importante la ubicación, ¿ve? Los hermanos menores están en la porciúncula, ahí es donde le arrancan. En este pintoresco cuadro, vemos que Asís está resguardado por el muro. Y tanto la porciúncula como San Damián, ya vimos anteriormente, que también San Lázaro, estos lugares que para Francisco serán referencia, están en las afueras de Asís, fuera de los muros, por tanto, con los pobres y descartados, con los que viven por los caminos. O sea, geográficamente no se ubicó en un monasterio. Ya vimos el tema de los monasterios en la época de Francisco. Se ubican en estas casitas y viven en estas casitas. En la actualidad el protomonasterio está adentro. Le dicen protomonasterio porque es el primer monasterio que erigen en nombre de Clara con la regla de Clara. Pero ella no ha vivido ahí. Aquí vamos a avanzar un poco para Clara empiece una forma de vida y llevará una estructura. En 1216, Honorio III, a quien Francisco le pide la indulgencia, ¿se acuerdan? De la porciúncula. Una expresión inaudita, inédita de la práctica de la misericordia en la Edad Media. ¿Por qué razón? Porque
se podía tener indulgencia si uno participaba de las cruzadas, otorgaba dinero a la iglesia, iba en peregrinación a Roma o a Santiago Compostela, en España. Estos eran los lugares de peregrinación. Francisco pide que se le conceda indulgencia en esa capillita chiquita de la Porciúncula, que ya vimos que está en las afueras de Asís, está en una zona pobre y popular, y va a pedir que no haya mediación ninguna de dinero, sino que mi sueño es que todos vayan al cielo, dice Francisco. Bueno, de esta indulgencia no hay documentos, tampoco, ¿verdad? Que consten que le dieron un documento bulado, acuerde que la bula significa que el Papa sella, y no hay documentos de obispo. Sí hay en la historia datos de que se comenzó muy temprano y pronto a tenerse en cuenta esta celebración como lugar importante de la porciúncula y del deseo que la madre le pidió a Francisco. La misión y la vida de los frailes, el primero que describe el movimiento franciscano en sus inicios, 1216, es un canónico francés, Jacobo de Vitry, recién consagrado obispo de Acre. Acre va a ser por donde Francisco va a salir para verse con el sultán. En la elección de Honorio III como papa, Jacobo de Vitry se queda varias semanas en Perusa. Aquí sucede que en 1216 muere Inocencio III y lo sustituye Honorio III. Y Jacobo de Vitry llegó a esa ceremonia. Cuando viene de regreso de Roma, se queda en Perusa. Y él escribe una carta ya cuando llega a su diócesis de Acre. Y dice así: por aquellas tierras hallé al menos un consuelo, pues pude ver que muchos seglares ricos de ambos sexos huían del siglo, abandonándolo todo por Cristo. Les llamaban hermanos menores y hermanas menores. Son tenidos en gran honor por el señor Papa y los cardenales. Ambos no se ocupan para nada de las cosas temporales. Viven según la forma primitiva de la iglesia. Y de estas es aquella que se escribió la multitud de los creyentes, ¿se acuerdan? Esos hechos de los apóstoles. Las mujeres, por su parte, viven juntas en algunos hospicios cerca de las ciudades, no son monasterios, y no reciben nada, sino que viven del trabajo de sus manos. Los hombres de esta religión, los frailes, una vez al año, se reúnen en un lugar determinado. Después de esto, durante todo el año se dispersan por Lombardía, Toscana, la Puglia, Sicilia. ¿Ven? El tema del capítulo es el que surge aquí. Énfasis que marcó la reforma gregoriana, aquí tengamos presente, es el enriquecimiento de las nuevas órdenes, sobre todo de la Cister, y por eso están los monasterios de ellos, en donde ellos empezaron a unir el camino espiritual con el desarrollo económico. Además, la reforma gregoriana insistió en el juridicismo fruto del derecho canónico omnipresente. Y también fue en los comienzos, aquí en esta época, de la degeneración burocrática y autocrática del papado y la curia romana. Todo por estar centrado en una jerarquía, como ven ahí el triángulo, que esto hay que tenerlo muy claro, que no lo dejó Jesucristo. Este triángulo representa la estructura jerárquica con el poder que van a darle al Papa temporal y espiritual. Y en este mismo contexto está el Concilio de Letrán, el 2015. Y es muy importante este proceso de la reforma que va a generar el concilio, porque el concilio va a hablar de la Eucaristía, un tema que para Francisco de Asís era muy sensible. Bien, ya hemos dicho que las diferentes culturas que empiezan a visitar los frailes, y en 1217, este es importante, es un encuentro entre los hermanos de manera fraterna e institucional. ¿Por qué? Porque ese Pentecostés de 1217, el 14 de mayo, se celebra en la Porciúncula el primer capítulo general propiamente dicho, o sea, reconocido como tal.
la orden se divide en 12 provincias y se nombran los provinciales. Es el dato que se tiene histórico de este capítulo. Y ya en 1219 sucede que asesinan a los frailes en Marruecos y se tienen los primeros protomártires. El capítulo general celebra en Pentecostés el 26 de mayo, envió a Marruecos a los 5 frailes que después que fueron asesinados son los protomártires. El encuentro con el sultán será en 1219. Aquí Francisco de Asís sale, ya dije que por Acre, y va al encuentro del sultán. También de él no tenemos datos muy precisos y curiosamente ni Celano ni los 3 compañeros hablan de este encuentro como tal, no lo describen. Quien lo describe de manera teológica es San Buenaventura en la Leyenda Mayor. Sin embargo, hay datos históricos que apuntan a este encuentro. Pero el principal es que sí Francisco salió para Marruecos, para esta zona de Egipto, al encuentro del sultán, y regresó de ese encuentro con 2 hermanos, León y Silvestre, posiblemente o iluminados. Regresó bien, enfermo de sus ojos, pero bien, él regresa. Y eso sí está constatado en Celán. Entonces, esto es importante en cuanto al referente del encuentro, de la amistad, y por eso reafirmará este encuentro en la primera regla, capítulo 16, y en la regla no bulada, capítulo 16, y en la regla bulada, capítulo 12. Ahí ha quedado en la memoria cómo tiene que ser cuando los hermanos van por tierras que no son cristianas. En 1219 se recopila la regla no bulada, expresión del caminar institucional, o sea, recopila, es que ya venía escribiéndose. Acuérdense que hay capítulos cada año, entonces los capítulos hablaban de la legislación. Y ahí se va construyendo un poco la regla que la regla no bulada está cargada del Evangelio. En 1220 Francisco renuncia al ministerio de la autoridad en la fraternidad o en la orden, si se puede decir así, y donde es Pedro Catani, hermano laico, la primera autoridad que Francisco delega. Pedro Catani fue de los primeros que llegaron con Francisco. Y en 1221, en marzo, muere Pedro Catani y lo sustituye Elías de Cordón como vicario de San Francisco, ¿verdad? Pero es el que va a ejercer la autoridad delante de los más de 5,000 hermanos. Y se aprueba el texto que se conoce como la regla no bulada ya en 1221. Hay una recreación de cómo eran los capítulos. En 1223 sucede el encuentro entre el carisma que viene en la regla no bulada, en el caminar de Francisco de Asís, en su experiencia espiritual personal, y el derecho canónico que va a poner la bula a la regla que ya el otro año es la celebración de 800 años. Francisco, la regla definitiva en Fonte Colombo, que es aceptada por el capítulo de Pentecostés el 11 de junio y aprobada y confirmada mediante la bula de Honorio III el 29 de noviembre. Ven el proceso ya canónico para establecer es una regla de 12 capítulos y la primera tenía 24. Del 24 al 25 de diciembre se da el encuentro con el misterio de la encarnación. Se da en Grecho una dramatización y celebración donde se hace memoria del Dios que asume nuestra historia y nuestra humanidad. Y Francisco recrea esa experiencia. Y es desde ahí que hacemos la recreación del nacimiento del Belén. En 1224, un encuentro con el Cristo, el amado, los estigmas. Ya sabemos la fiesta de los estigmas, que es una celebración, es una experiencia mística que Francisco la vive con algunos hermanos que lo acompañaron. Y es importante porque esta es significativa. Sin embargo, no está registrada históricamente en algún documento.
que constate que Francisco tenía los signos. Entonces esto es testimonial de los frailes y que pronto estará, como decimos también, en los escritos de San Buenaventura, San Buenaventura va a escribir ya para el 1245 en adelante y el 57 cuando él es ministro general. Esta es una pintura de Giotto. 1224 y 25 es el encuentro de Francisco con la debilidad, la enfermedad, la caducidad. Francisco sufre varias enfermedades, entre ellas una grave oftalmía, pero aún sigue haciendo alguna gira apostólica para predicar, él no termina. Pero es en este tiempo cuando escribe las cartas Francisco de Asís. Estas cartas que conocemos que él quiere que llegue el mensaje a tantos, la buena nueva del reino. Y el 1225, se reconoce que ahí se termina de estructurar, de escribir el Cántico de las Criaturas. Una recopilación de su caminar espiritual, de su vida humana, de su encuentro y relación con las criaturas y con la dimensión humana más frágil. Y aceptación, como va a llamar él, de la hermana muerta. Francisco sigue con las curaciones y sigue afectado, incluso va un tiempo al Valle de Rieti, y ya en 1226, en el mes de abril, encontrándose en Siena para un nuevo tratamiento, se agrava su enfermedad y él escribe en Siena un testamento, antes ya escrito otro testamento. Y por eso entre el 25 y 26 él va a escribir el testamento de Siena y el testamento que conocemos hoy, donde él reivindica sus palabras y su inspiración de lo esencial de la forma de vida. Y luego Francisco se encontrará con la hermana muerte. Bien. Inquietudes de este recorrido brochazo, preguntas de lo que tanto hemos celebrado, hemos leído, hemos pensado. Fray, supuestamente hoy íbamos a hablar de Clara, pero prácticamente se habló fue de Francisco, muy poco lo de Clara. Sí, como usted dijo la vez pasada, la sesión pasada, que ellos no se conocían, Clara ni Francisco, porque muchas películas que hacen como ficción, prácticamente como que fueron novios o algo así. Claro. Pero como usted dice, Clara era de la realeza y no se llama Francisco, que era del pueblo, ¿no? Vamos a decir, no era noble con esta palabra. Así es, noble, no era. Ajá. Bueno, de Clara podemos decir un poco más, ¿verdad? Clara, yo la dejo a la par de Francisco. Ven que ella va a vivir hasta 1253, cuando muere, el 11 de agosto. Entonces, Clara, piense que queda en 1226, muere Francisco de Asís. A Francisco lo canonizan en 1228. En 1228, Clara pide el privilegio de la pobreza, que ya lo tenía de 1216, había pedido un documento, pero ahí se lo dan como institucional. Es interesante porque cuando llegan a aprobar, cuando llega el Papa a toda la celebración de la canonización de San Francisco, ella aprovecha. O sea, en Clara va a haber mucha astucia y mucha capacidad institucional, porque se alió a Fray Elías. La orden queda en manos de Elías. Y de Elías se habla muy rápido de que construyó esa gran basílica enorme donde enterraron a Francisco y todo, pero no, Elías es el que va a sostener canónicamente, siendo hermano laico, la orden, porque él sabe moverse con Roma. Eso es muy importante en esa época. Recuerde que es frágil este movimiento porque no entró en el cuadro de la iglesia medieval. No fue un monasterio. Francisco toma su ruta y no agarra la regla de de San Benito, de los benedictinos. Entonces, viene y hace su regla propia y él simplemente decía que era una forma de vida.
Francisco mismo, al no ordenar sacerdote, también da una pauta, ¿verdad? De llamarle a esta organización una fraternidad de menores, como la describió Jacobo de Vitri. ¿Se acuerdan ese obispo que pasó Sí. y describió? Entonces, Clara, desde el 28 en adelante, con Elías a la par, va a comenzar a defender su forma de vida, porque lo que van a querer que ella sea es un monasterio. Que ella deje de vivir en esa casita chiquita de San Damián y vaya a vivirse a un monasterio, que le construyan un monasterio. Y ella va a resistir todo el tiempo. Incluso la quisieron presionar con una bula, Kun Gandhi, de 1230, donde decía que los frailes ya no iban a servir a las claras, a San Damián. Entonces vino ella e hizo una huelga de hambre, dejó de comer y se puso mal, enferma, y volvieron a activar y volvieron a dejar que los frailes llegaran. Ella va a ser así, muy resistente hasta que logra que le aprueben su regla, que la aprobaron, y la regla clara es la primera regla hecha por una mujer para mujeres. Y se le entregan el 10 de agosto y ella muere el 11 de 1253. O sea que ella, de hecho, no la vivió ella esa regla. Por eso digo, y ni vivió en el protomonasterio, que es el que está allá dentro de Asís. O sea, el cuerpo de ella está en ese protomonasterio. Entonces, es un recorrido, y además hay que tener en cuenta de que más o menos desde 1217 Clara está enferma, sin moverse ya. Por eso también está en San Damián, ¿no? Porque Clara tiene, eh, según los hagiógrafos, acuérdense que Celano también va a escribir una geografía de Clara. Clara tiene deseo de martirio, porque ella, su cosa es ser como los frailes, como Francisco de Asís. Fray, explique eso del corte del cabello de la textura, le llaman, ¿no? De los, Francis, Sí. de los varones, ¿sí? Y el corte de cabello de las hermanas. ¿Sí? Si se explica un poquito, porque la verdad que eso, ¿qué Bueno, significa eso, sí? sí, el de La aquí, textura. sí, se cortaba hasta antes del Concilio Vaticano II, es muy reciente. Hay frailes italianos, nicaragüenses, yo no sé los abruzos aquí, pero en Nicaragua los italianos de Asís, todavía los dos, tres que quedan, pues andan la tonsurita porque se la hacían, era obligada. Era en la Edad Media, en tiempos de Francisco, el mismo se llama nosotros los clérigos, dice en la regla, porque esa se la hacían los clérigos. ¿Y quién era un clérigo? El que sabía leer. Con un poquito de latín, con un poco de lógica y saber leer los grandes salterios que habían, que estaban en latín, no en el vulgo italiano, eso se les consideraba clérigo. Y tenían que hacerse este pedacito para que el Espíritu Santo les entrara. Esa es parte de las cosas que dicen. Así que si usted quiere que el Espíritu le entre, pélese la cabeza. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es esto? Vaya haciéndoselo. Y cuando el párroco no le entienda mucho, pélele ahí, que ahí le va a entrar. Calma, Vivi, no agarre consejo. Y el corte de la Clarisa. La Clarisa, lo que sucede, Clara, desde la época medieval, véalo hoy, es un tema de identidad femenina y de identidad de género. La mujer, el símbolo es la belleza. El cabello ha sido hasta muy reciente, ¿eh? Bueno, es esa lógica. El cortárselo es decir, yo no me importa la belleza porque hoy me voy a entregar a Dios y todo. Entonces, quien se cortaba el cabello, de una vez en el acto, se consagraba a Dios. Pero porque en Edad Media estaban estos movimientos laicales femeninos. De las beguinas. ¿Se acuerda que Clara cuando la ubican en San Pablo de Panzo? Allí son unas mujeres beguinas que solo se cortan el cabello y sirven rezando, ayudando a los pobres, llevan eso. O
sea, era un símbolo que se ha mantenido porque también se usa el velo. En el velo es incómodo, creo, lo del cabello, entonces se lo Claro. cortan. Pero más era en la época una ruptura. Hoy es por la vestimenta del velo y ellas más que ellas tienen también la que la una cuestión aquí que las tapa todas y todo eso que no lo cambiaron después del concilio. Ya. La hermana Gladys pregunta si Santa Clara sufrió La estigmas. estimación. No, 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 no. Ella estuvo enferma postrada. Cuando vas a San Damián, tenés la oportunidad de estar ahí, ella estaba en el segundo nivel. ¿Se acuerdan que es la casita así? ¿Verdad? Entonces la capilla está aquí, ella estaba aquí postrada y hubo un tiempo en que le hicieron un agujero al segundo nivel para que ella pudiera estar viendo la Eucaristía cuando la celebraban abajo. No, no se podía mover. Se habla muy poco de que ella pasó tiempo enferma, todo su tiempo y postrada. ¿Y la enfermedad queda por ayuno o No, algo no, no, le... no, no le llegó una enfermedad de... No, ella venía súper bien nutrida, ¿va? Es de la nobleza, Claro, ¿no? la nobleza sí. Ah, No, pero ya fue de hereditario. interesante, pues. ¿Se acuerdan que se une la hermana y la mamá? Sí, Dígame, Memi. Dorines, ¿no? Sí, esto, contemplando toda esta historia de Santa Clara y San Francisco, eh, bueno, la verdad que fueron muy tocados por el Señor porque los dos vivieron poco tiempo y para hacer tantas cosas que hoy uno se queda sorprendido de cómo ellos dedicaron ese tiempo y esa voluntad. Eso solo es la mano de Dios y nos dejaron grandes enseñanzas. La verdad es que escuchar esos como son como unas historias, son bastante como emotivos, pues para uno decir, cuando uno siente como el llamado del Señor, es algo que, que lo ayuda, le da la oportunidad a la persona como para seguirlo, porque pensando en esos tiempos, los padres gobernaban bastante a los hijos, no como hoy, que ya los hijos toman más decisiones, pero en ese tiempo y las señoritas más. Y como dice usted, la dote era una cosa de, como entre palabras de hombre, ¿no? De Compromiso. decisión de los hijos. Y es algo de imitar. Muy Bueno, y ella fue bonito. atrevida, ¿verdad? Es algo que no Sí. decimos, o sea, de mansita no tuvo nada, Ujú. porque después Tuvo se enfrentó a los obispos buen y al mismo carácter. papa para mantener en la radicalidad de la pobreza. ¿Y por qué la pobreza? Porque ella venía de ser noble. O sea, que si ella entraba a un monasterio, los monasterios eran el mismo sistema de la nobleza, pero rezando adentro, que es lo que heredaron las clarisas. Ustedes ven los monasterios de las clarisas y de monasterio no tienen nada. Son una casa con una capilla y ahí viven adentro ellas con una sencillez y pobreza. O sea, no son construcciones o impresionantes, así grandes y que las cuida. O sea, son muy abiertas sus casas. Ya, ese es porque así es en los orígenes. De hecho, hay unas clarisas en Francia que recientes hace como unos 15 años quizás, que dejaron el monasterio enorme y se fueron a vivir en un barrio, un poco separado del barrio, sería como si la casa la construyeran ahí donde está, aquí donde está ubicada Miraflores, y todo alrededor es esta colonia, ¿va? Entonces, ellas viven así, en Francia. Construyeron en un cerrito, pero viven alrededor de un poblado. Y tienen sus puertas para recibir a la gente, viven de costura y de otras cosas. O sea, Clara da para mucha creatividad, no solo para la forma de vida de monasterio o lo que sería, sí, canónicamente hoy un monasterio, ¿verdad? Por eso también ven la flexibilidad de las rejas, porque el tema no es la reja. La clausura no la hace la reja.
Ustedes han visto las de la pintada y Ujú. no sé, eso igual en El Salvador. Hay otros monasterios de las hermanas que sí, la reja la consideran importante, pero en el caso de aquí no, porque no es en lo central en la espiritualidad de Clara, sino la Ujú. pobreza, la oración y la sororidad entre ellas, su relación como hermanas. Y lo que decía, me venía que hay que ubicarlos a Francisco y Clara en su contexto, porque así es como vemos la fuerza que el Espíritu hizo en ellos, pero que ellos tomaron en decisiones. Francisco vive menos, ¿eh? Él muere a los 44 años. Clara ya va, se me va cuánto va a tener cuando muere, pero si es 1253, saquen cuenta de 1212, y estamos hablando de 51 años. Ahí rápida, sí, eso es, va. No, 40 y del 12 al 53, 41, ¿verdad? Ah, pues no anda igual que Francisco, sí. Sí, sí. Entonces, este es el punto de relación, digamos, de Francisco y Clara en esos contextos que se dieron. Es importante, las películas que pueden ayudar se llama Francesco, lo ha hecho una mujer, Cavani. Esa es la película que tiene. Hermano Sol y Hermana Luna, pues, es la que más hemos rebotado, ¿verdad? Y es la que se encargó de que parecía que eran dos noviecitos que andaban ahí en primavera, ¿verdad? Jugando. Así que esta está descartada. Aunque lo impresionante ahí son, por ejemplo, la ruptura de Francisco cuando anda en el techo y todo eso que tuvo que ver, es una cosa así. Lo único que él buscó los bosques, que es otro tema que Cavani logra recuperar. Cavani lleva 3 películas y las logran recuperar las 3 bien. Son 3. La tercera es la que yo solo conozco en italiano, no la han traducido al español, que está dedicada a Clara de Asís, pero más que Clara, es Clara de Asís que cuenta con Elías cómo fue Francisco de Asís. Es muy fabulosa. Cavani es un historiador, entonces tiene más libertad y es más profunda para presentar. Entonces son 3 películas de ella. De Cavani es la directora, y Francesco creo que es la que más han visto, una que es medio oscura y todo. Bueno, ese es. Pero hay 1, 2 y hay una tercera que si la logran conseguir, pues bien. Hace bastante bien ahorita que vienen las fiestas. Se pensó estos días hablar de Clara y Francisco porque ya los vamos a celebrar, ¿verdad? Ya empezamos 25, 26, la novena, depende ahí, y empezamos con la fiesta de hacer memoria de estos santos que los ponemos, que están quietos ahí en las imágenes, en nuestros templos, ¿verdad? Como que no hacen nada, pero hicieron mucho. Ya decía, cuánta enseñanza nos deja, y son caminos que se abrieron y que siguen siendo hoy una propuesta. Ya vamos a celebrar, como vieron, el otro año Grecio y la regla bulada. Son las que vamos a celebrar el otro año. Entonces se va a ver mucha reflexión y también para que hagamos gestos. Bien, que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, nos mire con amor y nos conceda su paz. Que nos bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. San Francisco y Santa Clara, rueguen por Rueguen nosotros. por nosotros. Rueguen por Acuerde que nosotros. yo les envié el PDF de los escritos, pero igual, dele. Ya vamos a llegar cuando estudiemos las hagiografías, pero ya hay que ir distinguiendo los escritos de las hagiografías. Eso es importante porque también son las principales fuentes que tenemos de Francisco y Clara. Y así. Bien. Paz y bien. El otro Paz y mes Paz y bien. bien. Gracias. nos Bye. vemos en Bien. octubre. En octubre Paz y bien. cerramos. Paz y bien. Así Paz y bien. bien. Paz Paz y y bien. bien. Bye.